Saludos, amantes de lo espeluznante, y bienvenidos a Asústame si puedes. Tortura para cristianos. ¡Vamos, coño! ¿A qué esperáis? ¡Para adentro! ¡Con la buena torre, cierra! ¡Cállate, figurín, que aquí no entra! ¡Apóstatas! ¡Hijos de puta! Antes que nada, la apostasía se define como la negación o renuncia de la fe hacia una religión. Por ejemplo, una persona que era cristiana ahora rechaza el cristianismo. Volviendo al tema, si pensabas que la Inquisición fue el único tribunal religioso dedicado a la supresión de la herejía, déjame mostrarte a uno más. Verás, el shogunato fue una forma de gobierno militar establecido en Japón a finales del siglo XII y duró hasta 1868, el cual además estaba regido bajo la religión budista. Ahora, durante el siglo XVI, misioneros jesuitas de Portugal comenzaron a llegar a Japón para formar alianzas comerciales e influenciar a múltiples residentes a convertirse en cristianos. Y tal fue su impacto que solo en la ciudad de Nagasaki ya había más de 500,000 de personas cristianas y cuyas creencias continuaban expandiéndose por el país. Pero las autoridades políticas decidieron que esto representaba una amenaza para el gobierno, por lo que decidieron tomar medidas. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XVI, los misioneros extranjeros fueron expulsados del país y los que se negaron a irse fueron encarcelados, ejecutados por crucifixión u obligados a renunciar a la religión cristiana. Ahora, la crucifixión japonesa eran actos muy públicos, los cuales comenzaban con el hikimawashi, cuya práctica de humillación consistía en pasear al condenado a caballo por la ciudad. Posteriormente, el infortunado era atado por sus extremidades y atravesado con clavos varias veces por ambos lados en una cruz hecha con un poste vertical y 2 horizontales. Finalmente, la cruz era levantada y el delincuente era ejecutado con un último golpe en la garganta, quebrándole el cuello. Todos los cadáveres permanecían en la cruz durante 3 días como recordatorio al pueblo de que debían seguir las leyes. Pero si por alguna razón el condenado moría en prisión, no importaba, puesto que su cuerpo sería encurtido, preservado con vinagre y se le aplicaría el mismo castigo. Y ya sea vivo o muerto, al ser colgado, el cadáver crucificado estaría en exhibición. Posteriormente, en la década de 1620, se inventó el fumi, una práctica que consistía en pisotear imágenes religiosas con la cara de Cristo o María, y el gobierno obligaba a todos los cristianos a hacerlo una vez cada inicio de año, negando así su fe e imponiéndoles el budismo. Obviamente, los que se resistieran a hacerlo eran torturados físicamente por otros métodos. De forma similar, el Sakasaharitsuke era exactamente el mismo proceso de crucifixión, solo que este terminaba con la cruz cabeza abajo. Pero por su parte, el Mizuharitsuke tenía el objetivo de ahogar, por lo que el prisionero era amarrado a una cruz que estaba clavada en la costa durante la marea baja, y cuando la marea subiera, eventualmente el preso se ahogaría sumergido bajo el agua hasta la cabeza. Y dependiendo del océano, este proceso a veces podía prolongarse durante días. Otro método era uno llamado Anasurushi, conocido también como el agujero colgado o la prueba del pozo. La víctima era colgada de cabeza y posteriormente su cuerpo era sumergido en un agujero lleno de excremento. Generalmente al afectado se le hacía un pequeño corte en el cuello o las sienes para permitir que la presión arterial disminuya alrededor de su cabeza. Esto debido a que el objetivo era hacerlo sufrir y mantenerlo vivo el tiempo suficiente hasta conseguir quebrar su determinación para que renunciara a su fe, o de lo contrario, eventualmente moriría. A veces durante el proceso incluso había un médico presente para que cuando un torturado estuviera a punto de morir, lo descolgaran y curaran para después volver a torturarlo.
Finalmente, se estima que unas 2000 personas murieron como mártires negándose a renunciar a su fe. Otras, por su parte, seguían siendo cristianas en secreto. Hoy en día, solo el 1% de la población japonesa son cristianos. En conclusión, el shogunato prácticamente purgó el cristianismo de Japón.